Elizabeth Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión por engañar a inversores con una máquina que nunca funcionó. La historia comienza en 2003, cuando una joven de 26 años prometió revolucionar la medicina con una tecnología que detectaba enfermedades en minutos. El mundo la miró con admiración. Theranos alcanzó una valoración de $10.000 millones. Inversores de todo el mundo confiaron en ella. La empresa recaudó más de $700 millones antes de que todo se desmoronara. La verdad salió a la luz, las máquinas no funcionaban. La mentira que valió $10.000 millones terminó en cárcel. La pregunta es, ¿cómo una empresa que prometía salvar vidas se convirtió en la mayor estafa de la historia? Al final vas a entender cómo la SEC lo investigó 5 veces sin ver nada, pero primero hay un detalle que nadie te ha contado sobre la habitación 17. Fue allí que Elizabeth Holmes mostró su tecnología revolucionaria, una habitación que prometía cambiar el mundo de la medicina, pero detrás de esa promesa había un vacío, un sistema que no funcionaba, un lab que no daba resultados. Sin embargo, el mundo creyó en ella. ¿Por qué? La respuesta está en cómo Theranos logró engañar a todo el mundo, con una tecnología que no existía, con datos que no eran reales, con una historia que nadie cuestionó, pero algo cambió y eso lo llevará a la cárcel. Elizabeth Holmes, a los 24 años, fundó Theranos con una promesa revolucionaria, una máquina que podría analizar la sangre en minutos. Con solo una gota se podría diagnosticar cualquier enfermedad. La idea era tan audaz que en poco tiempo, Theranos alcanzó una valoración de $10.000 millones. Elizabeth se convirtió en la millonaria más joven del mundo. Su talento, su visión y su habilidad para comunicar una tecnología que parecía imposible la llevaron a convertirse en una figura clave en la industria de la salud. La prensa la llamaba la mujer que cambiaría la medicina. Las inversionistas la seguían como si fuera un astro naciente. En 2013, Theranos recaudó más de $700 millones, lo que la convirtió en una de las startups más valiosas del planeta. Su nombre se mencionaba en los foros de tecnología como símbolo de lo que era posible. Pero detrás de esa promesa brillante, algo empezaba a fallar. La gente empezó a preguntarse qué pasaba realmente dentro de esas máquinas que prometían revolucionar la salud. Y aunque el éxito era evidente, en el fondo algo no encajaba. El ascenso de Elizabeth Holmes fue rápido, imponente y sorprendente, pero en el fondo estaba sembrando las semillas de una tragedia que aún no se veía venir. Theranos recaudó más de $700 millones de inversión de los más grandes nombres del mundo financiero. Inversores como George Soros, Larry Ellison y el fundador de Google, Eric Schmidt, vieron en Theranos una revolución médica. Pero detrás de la promesa, la tecnología no existía. La máquina nunca funcionó como se prometía. El mundo creyó en la magia de un solo dispositivo. Un aparato que podía detectar cientos de enfermedades con una gota de sangre. Un invento que prometía cambiar la medicina, pero en realidad no había nada. Solo un sueño que se convirtió en una trampa. El equipo de Theranos era tan grande que se necesitaban cientos de personas para hacer funcionar un solo análisis. La empresa no tenía la tecnología para lo que anunciaba. Los laboratorios que utilizaba eran los mismos que antes de que todo comenzara. Los inversores no se dieron cuenta de que las pruebas no eran confiables, no se dieron cuenta de que las máquinas no funcionaban, no se dieron cuenta de que todo era una mentira. La confianza se construyó con promesas, con números que no eran reales, con historias que no existían. Con una voz que sonaba segura, pero que no lo estaba. El dinero fluyó sin parar. Millones de dólares entraron en Theranos. Se invirtieron en tecnología que no existía. Se gastó en publicidad que no era cierta. Se construyó una empresa que no tenía base. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Aunque se escondiera durante años, a pesar de los cientos de millones invertidos, la realidad no podía seguir oculta. La máquina no funcionaba, las pruebas no eran precisas, las historias no tenían base, la empresa no era lo que parecía, todo era una mentira que se convirtió en realidad, y cuando la verdad salió a la luz, todo cambió, la confianza se rompió, las inversiones se derrumbaron. La empresa se colapsó, la vida de Elizabeth Holmes se vio afectada, la mentira no duró para siempre, la realidad siempre vuelve, y cuando lo hace deja secas las promesas que no se cumplieron. El desplome fue rápido. Investigaciones, denuncias y pruebas revelaron que la tecnología de Theranos era una farsa. Elizabeth Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión. No solo perdió su fortuna, sino también su libertad y su reputación. La empresa que prometía revolucionar la medicina, con solo una gota de sangre se desmoronó bajo la presión de la verdad. Cada promesa de innovación se desvaneció al descubrir que los resultados eran falsos. Los pacientes que confiaron en Theranos se quedaron sin diagnósticos precisos. Las familias que dependían de sus análisis se encontraron en una crisis de salud. La confianza se volvió un recurso escaso. Las autoridades, al final, no podían ignorar el daño que se había hecho. El sistema legal se movió. Elizabeth Holmes fue juzgada no solo por engañar a inversores, sino por poner en riesgo vidas reales. La sentencia fue más que un castigo, fue un recordatorio de que la mentira no puede ser la base de un negocio. Aunque el mundo se había inclinado hacia ella, ahora la justicia se inclinaba hacia la verdad. La caída no fue solo financiera, sino humana.
Cada persona afectada se quedó con una herida que no se puede sanar con dinero. La historia de Theranos se convirtió en una lección sobre el poder de la credibilidad y el costo de su ruptura. La mentira que valió 10,000 millones terminó siendo un recordatorio de que el éxito sin integridad no dura para siempre. Este caso nos enseña que la ambición sin control puede llevar al desastre. La historia de Elizabeth Holmes, la millonaria más joven del mundo, se convirtió en una leyenda. Theranos, su empresa, alcanzó una valoración de 10,000 millones de dólares. Nadie dudó en aquel momento, pero detrás de esa promesa brillante se ocultaba una realidad distorsionada. La confianza fue construida sobre una mentira. Cuando la verdad salió a la luz, todo se derrumbó. Theranos recaudó más de 700 millones de dólares, pero en lugar de resolver problemas, creó un caos. Hoy Elizabeth Holmes enfrenta más de 11 años de prisión. Su historia es un recordatorio. El poder de la innovación puede ser peligroso si no se respalda con honestidad. En el próximo video, conocerás la historia de un hombre que engañó a Wall Street con una operación que nunca existió. Suscríbete para no perdértela. En el próximo video te cuento la historia de un hombre que engañó a Wall Street con una operación que nunca existió. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.